Bienvenidos a todos a la séptima exposición del Seminario de Divulgación Científica. El día de hoy va a exponer para nosotros Cris Gutiérrez. Ella es estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, estudiante de matemática y pertenece al grupo de estudiantes de matemática. Ella hoy nos va a hablar acerca del teorema de representación de Riz-Markov-Kucatani. Bueno, sin más introducción, adelante, Cris. Muchas gracias, Diego, por presentarme. Bueno, sí, soy estudiante de la carrera de matemática. Yo estoy en noveno ciclo. Y bueno, pues antes de comenzar la charla, que pues es el tema de representación de Riz-Markov-Kucatani, que bueno, la charla va a ser en sí enunciar y demostrar este teorema. Para ello, algo interesante de este teorema, que al menos a mí me parece, es que junta dos ramas de la matemática, que es la teoría de la medida y topología, pero no de manera tan avanzada ni compleja, sino requiere de conceptos básicos y elementales que cualquier persona que haya llevado el curso de topología o de teoría de medida conoce. Así que voy a dar conceptos previos antes de demostrar y enunciar el teorema eh, de representación. Aquí. Bueno, como dije, daré algunas nociones previas. Eh, Daré, bueno, en topología, eh, la definición de qué es una topología es una colección de subconjuntos de un conjunto de X. Y se dice que es una topología en X si cumple esas tres propiedades. El vacío pertenece a la topología, el conjunto también pertenece a la topología. Si tengo una colección finita de conjuntos en la topología, entonces su interacción también pertenece a la topología. Si tengo una colección arbitraria de elementos en la topología, entonces su unión también pertenece a la topología. Y a ese par se le llama espacio topológico y a los elementos de la topología se le llaman conjuntos abiertos. Bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo para que se pueda visualizar, para aquellos, claro, que no han llevado el curso de topología, por ejemplo, el conjunto de los reales, podemos tomar la topología como los intervalos abiertos. Bueno, la topología en sí, bueno, aquí sería una subbase de la topología, pero quise ponerla así para que sea un poco más sencillo. No quisiera definir ahorita qué es subbase o base porque no lo voy a necesitar, así que lo puse de manera simple, pero en sí es una subbase. Pero se puede ver que la topología puede ser una, una intersección finita de uniones arbitrarias de intervalos abiertos. Eh, bueno, vamos a definir también qué es una función continua. Una función continua para espacios topológicos es una función f que va de x a y, donde x tiene una topología tau y y tiene una topología tau prima. Decimos que es continua en x sub 0 si para cada vecindad se podría decir, o sea, para cada conjunto abierto en la topología tau prima, tal de que la imagen esté en ese conjunto, tenemos que su preimagen está en la topología de x. Y decimos que es continua si es que es continua en todo punto de x. O de manera equivalente, si todo conjunto abierto en la topología de y, tau prima, tenemos que su preimagen sigue siendo un conjunto abierto en la topología de x. Otra definición son los espacios topológicos de Hausdorff o T2, si para cada par de puntos XY distintos de X existen abiertos U y B de X, tales que X está contenido en U y Y está contenido en B. Estos son los axiomas de, me parece, separabilidad, y esta definición es para los espacios de Hausdorff, que es, al enunciarlo ya se van a dar cuenta que bueno, en el teorema X es un espacio de Hausdorff, así que es bueno definirlo. La siguiente definición es si es que un cubrimiento, es decir, yo tengo un conjunto A cualquiera, un cubrimiento abierto, UDN en este caso de A, es una colección de conjuntos abiertos, ya sea finita, infinita, contable, no contable, tal de que la unión de estos conjuntos, A está contenido en esa unión. Es como si A lo cubriera con varios conjuntos abiertos. Y un subconjunto de UDN se le llama un subcubrimiento abierto de este cubrimiento más grande. Ahora, en un espacio topológico vamos a definir que es un conjunto compacto, de manera con abiertos y cerrados, nada más, bueno, en este caso con abiertos. Un conjunto compacto en un espacio topológico se dice que es un conjunto tal para, si yo le doy cualquier cubrimiento, sea finito, o sea, bueno, en este caso no tendría sentido si fuese finito,
perdón, si fuese infinito, si fuese contable o no contable, un cubrimiento abierto a este K, siempre se puede tener un subcubrimiento finito. Si es que este conjunto cumple esa propiedad, se le llama un conjunto compacto. En los reales, por ejemplo, se puede demostrar que un conjunto compacto, bueno, es compacto si solamente sí, es acotado y cerrado. Y bueno, ese es un caso especial porque en los reales hemos definido una norma y un orden, ¿no? Pero en espacios más generales no necesariamente. En espacios topológicos, bueno, un espacio topológico no siempre va a tener asociado a él una norma, así que no podemos definirlo de esa manera. Esta definición de conjunto compacto es más general y requiere simplemente de la definición de espacios topológicos. Bueno, un espacio se dice localmente compacto. Toda propiedad local tiene que ver con puntos. Entonces, aquí, igual, de manera similar, un espacio topológico se dice localmente compacto. Sí, para cada uno de sus puntos existe una vecindad, es decir, un abierto, cuya clausura es compacta. Bueno, aquí otra definición, que es el soporte de una función. Es una función continua sobre un espacio topológico X. El soporte de f vamos a llamarlo a la clausura de todos los puntos del espacio, tal de que la función sea distinta de cero. Es decir, que en la función fuera de este soporte va a ser cero. Aquí una definición, sé que es un espacio de Hausdorff localmente compacto, denotamos a las funciones que van de este espacio a los reales con soporte compacto, es decir, con su soporte, ya sabemos que es menos de cerrado por acá. Decimos que si su soporte es compacto, lo vamos a denotar por esta simbología que puse acá, que es Kx, ¿no? Bueno, aquí otra definición que voy a utilizar. Espero que se recuerden justamente esta pequeña notación, porque es la que voy a usar después. Sea un conjunto abierto de un espacio topológico, obviamente, y f una función en el conjunto de funciones con soporte compacto. Se satisface que la función está entre 0 y la función característica de u, y con, obviamente, su soporte de f en u, se usa esa notación, ¿verdad? De cierta manera, decir que f es menor que este conjunto. Esta función característica es la función, pues, donde toma 1 cuando x está en el conjunto u, y 0 cuando no está. Y me dice que esta función también es positiva. Esta condición, aunque parezca ser obvia por esta otra condición, no necesariamente siempre se cumple. Y en esta definición, perdón, lo he puesto porque no es, como dije, evidentemente obvio. Y como dije, esta definición se utiliza esa notación, ¿no? Que f es de cierta manera menor que este conjunto. Bueno, estas fueron nociones de topología, que como dije son bien elementales. Cualquier persona que haya llevado un concurso de topología, a menos introductoria, ya habrá visto tal vez casi todas estas definiciones. Vamos a ir por la parte de medida. Ahora, una colección M de subconjuntos X dice que es un sigma álgebra si cumple las siguientes propiedades. El conjunto está en M. Si A está en M, entonces su complemento respecto a X también está en M. Si A es unión, bueno, si AN están en M, la unión contable de estos AN también está en M. A este par se le llama espacio medible, y los elementos de M se les llaman conjuntos medibles en X. Bueno, pues antes de definir una medida, voy a definir pues las nociones de aditividad y subaditividad. Si hay una función que va del O álgebra, recordemos que el O álgebra es un subconjunto de los conjuntos potencia de X, o sea que esta función va de conjuntos a puntos. Entonces, si yo tengo una función, que en este caso voy a llamarla mu, que va del O álgebra a los reales, una función y sea un conjunto de índices arbitrario, puede ser contable o no contable. Decimos que U es aditiva si mu evaluado en la unión de estos conjuntos, y por ser un M o álgebra, sabemos que esta unión está en este M, así que está bien definido este mu. Es igual a la sumatoria de los mu en cada uno de esos conjuntos, donde y obviamente es una colección de conjuntos disjuntos. Y el mu es superaditiva si cumple lo anterior, simplemente que menor o igual, y en este caso B es una colección arbitraria de conjuntos que no necesariamente tienen que ser disjuntos. Bueno, si M es un no álgebra, X es un conjunto, entonces llamamos que podemos definir una medida en
en esta O álgebra, una medida que va del O álgebra al conjunto de 0 a infinito. Decimos que es una medida si es que es contable aditiva y satisface que, que el mu en el conjunto vacío es igual al 0. Esto se puede ver un poco, para aquellos que no han llevado al menos teoría de la medida, si quisieran verlo en la recta, por ejemplo, la medida, por ejemplo, podría ser la longitud. La longitud, por ejemplo, de un intervalo, eso se podría tomar como medida. Claro, ahí habría algunos detalles, pero para que puedan visualizarlo. Bueno, otra definición, sea X un conjunto y sea una medida sobre X. Sea eso un subconjunto, tal que, bueno, U está definido. Recordemos que el A tiene que ser parte del O álgebra, tiene que pertenecer a lo álgebra M, al sigma álgebra, perdón, M. En caso no perteneciera, no podemos asegurar que cualquier conjunto, cualquier subconjunto de X, vaya a tener una medida, porque recordemos que está definido en un sigma álgebra. Entonces, en caso de que esté así esté definido en ese sigma álgebra, se dice que este conjunto es medible con respecto a la medida mu. Ahora, Cx un M, bueno, Cx un conjunto, M un O álgebra sobre X y sea una medida, entonces vamos a definir lo que es una medida regular. Una medida regular se dice regular, bueno, una medida se dice regular, es que cumple que cada subconjunto compacto de X satisface que su medida es finita. Y que cada conjunto A del sigma álgebra satisface que la medida de A es igual al ínfimo de todas las medidas, del conjunto de todas las medidas de los abiertos que lo contienen. Se le dice se le llama regular exterior, si se dan cuenta, porque si tengo un conjunto A, puedo tomar abiertos mayores que este, y el ínfimo de todos estos conjuntos mayores, la medida de los conjuntos mayores que este, coincide con la medida de A. Por eso le dice regularidad exterior. Y bueno, este es para conjuntos en el sigma álgebra. Y para conjuntos abiertos, satisface que es el supremo de las medidas de conjuntos que son compactos y que están contenidos en U. Es decir, esto es como que el reverso, ¿no? Simplemente voy a tomar conjuntos que son más pequeñitos que el conjunto inicial y la medida de estos conjuntos va a ser al final igual, bueno, el supremo de estos conjuntos va a ser igual a la medida del conjunto U. Esto se le llama medida regular interior porque estos conjuntos están en el interior de U y tienen la propiedad de que son compactos. Se puede demostrar justamente que si se cumple esto, la primera condición, estas dos definiciones que he dado acá de regularidad interior y regularidad exterior son equivalentes. Así que, bueno, si demostrara una, podría demostrar la otra. Bueno, una definición es una medida exterior sobre X. Demos cuenta que una medida exterior ya no está definida en un O álgebra, sino está definida en el conjunto potencial de X. Es decir, que cualquier conjunto, cualquier subconjunto de X, tiene imagen respecto a hay que llamarle mu asterisco, el cual tiene que satisfacer estas dos propiedades, que mu en el vacío es 0, mu bueno, cumple la monoticidad, es decir, que si A está incluido en B, entonces la imagen vía mu asterisco de A va a ser menor o igual que a mu asterisco de B. Y cumple la subaditividad, donde hay es una secuencia infinita de subconjuntos de X, cumple justamente esa, ¿no? Que mu suprima de la unión es menor o igual que la sumatoria de todos los mu suprima de los A sub I. Bueno, otra definición es cuando llamar a un conjunto B, que es un subconjunto de X, un conjunto medible. Bueno, medible externo o U asterisco medible. Si se cumple esta relación. U asterisco de A es igual a U asterisco de A intersección B más U asterisco de A intersección B complemento para todo A en el conjunto potencial. Si nos damos cuenta aquí, hay una desigualdad que ya se cumple, que es esta, la menor o igual que esta, por la subaditividad nada más, se aplica, y lo único que tendríamos que demostrar para que un B sea un conjunto medible, bueno, externo, o U asterisco medible, es la otra desigualdad. Solo nos quedaría demostrar solo una desigualdad para demostrar que este conjunto B es un conjunto medible. Bueno, aquí hay una definición que junta pues tanto el espacio topológico como el espacio, el sigma álgebra.
Si tenemos un espacio topológico, tenemos conjuntos abiertos, que en este caso es como yo he denominado la topología. Existe un O álgebra, que es el más pequeño, que contiene estos conjuntos abiertos, bueno, que podría ser el O álgebra generado por estos conjuntos abiertos. Y este O álgebra generado por estos conjuntos abiertos se les llama el O álgebra de Borel de X. Y bueno, aquí he puesto unas definiciones que todas las uniones contables de conjuntos cerrados se llaman F sigma, y todas las definiciones contables de conjuntos abiertos por G delta. Estas definiciones no las voy a usar, pero se usan en una demostración alterna del teorema de representación. Bueno, al final he dejado algunas referencias para que puedan leerlo. Y bueno, pasamos ahora con definiciones de funciones. Una función phi sobre un conjunto medible X. Bueno, decir X es decir que ya existe un sigma álgebra, cuyo rango consiste en conjuntos finitos, cuyo rango consiste de elementos finitos en cero infinito. Se llama una función simple si es que es como una combinación lineal de funciones características, en este caso. Donde estos ahí son funciones medibles. Y bueno, ahora vamos a definir, usualmente, bueno, para aquellos que no hayan llevado el curso de medida, bueno, espero que hayan llevado el curso de real, han visto al menos las integrales de Riemann. Y las integrales de Riemann están definidas como unas sumatorias de la función en pequeños intervalos. Sin embargo, para definir aquí respecto a una medida, se utilizan las integrales del Bess. Y para ello tenemos que definir primero qué es una integral de una función simple. Se define una función simple, medible, sobre X. Al ser medible significa que las funciones características de los conjuntos van a ser conjuntos medibles, de la forma como había mencionado antes, donde estos ahí van a ser conjuntos medibles. Definimos la integral bueno, podemos decir la integral del Bess en E. Este es un subconjunto de X, un conjunto medible, obviamente, que también puede ser X, puedo tomar X en general. De FI, voy a definirlo como la sumatoria de estos alfa I por la medida de la interacción de estos elementos. Y bueno, voy a pasar a definir la medida, o la integral, perdón, del Bess de una función de manera más general que la que usualmente conocemos como de Riemann-Stieltjes. Bueno, esta función es medible para empezar. Y bueno, aquí está un error de tipografía. Es un conjunto medible. Definamos que la integral de f, bueno, restringido a e, voy a tomarlo como el supremo de todas las integrales de las funciones simples, tales que la función simple es menor que la función f. Es decir, la función f la puedo expresar por funciones simples, la puedo aproximar por funciones simples y hallar el supremo de las integrales de estas funciones simples, a ese supremo, voy a llamarle la integral del Bess de f. Bueno, ahora que ya hemos dado algunas nociones previas, voy a dar algunos teoremas y lemas que usaremos en la prueba del teorema de Riesz, Markov-Kukatai. Bueno, el primer lema que voy a dar es si X, bueno, no voy a demostrar estos lemas y teoremas. Las demostraciones de estos no son tan difíciles realmente, se requieren nociones que ya he dado, las nociones previas, y si desean poder ver la demostración, al final voy a dejar una referencia para que puedan ver todas las demostraciones de estos teoremas y lemas. Así que solamente voy a enunciarlos y dar una idea rápida de lo que quiere decir. Si X es un conjunto, U asterisco una medida externa sobre X, entonces cada subconjunto B que satisface que tal de su medida es 0, o la medida de su complemento externa es 0, entonces este B es un conjunto U asterisco medible. Es fácil de ver, se puede ver por la propia definición de conjunto medible y por la, me parece, monotocidad, se puede demostrar el primer lema. El segundo lema, sea una medida externa sobre el conjunto X y sea MU, justamente bueno, la colección de todos los subconjuntos U medibles de X. Entonces, bueno, mu asterisco es un sigma álgebra. Y la restricción es lo más importante, la restricción del mu, perdón, asterisco a M, este M, es una medida sobre el último conjunto que dije, ¿no? Perdón, sobre el último sigma álgebra.
sobre este sigma álgebra. Ahora, la prueba de esto es un poco larga porque tengo que demostrar primero que M o mu prima es un sigma álgebra. Y bueno, se demuestra usando la propia definición de conjuntos medibles. Es un poquito larga, es que no lo voy a hacer. Y la idea tampoco es un poquito sencilla. Solo es trabajoso de ver nada más, me parece, pero nada difícil de poder demostrar. Pero es muy importante porque esto es justamente lo que vamos a usar para la demostración. Y aquí un teorema, sí que es un espacio compacto. Bueno, esto ya es un teorema que es bastante conocido, al menos en el análisis real. Sí que es un espacio compacto y f está definido en x a los reales. Se dice que es una función continua, entonces f toma valores de máximo y mínimo sobre x. Se puede demostrar sencillamente, se demuestra en cualquier curso de topología y no hay mucho ahí que aclarar, creo. Bueno, el siguiente teorema dice que es un espacio de Hausdorff y bueno, esto también es sencillo. Sé que cada L es subconjuntos compactos de X, entonces existen abiertos U y B de X tales que K está contenido en U y L está contenido en B. O sea, puedo separar dos conjuntos compactos por conjuntos abiertos. La demostración tampoco es nada difícil. Se toma un punto y se llega a un conjunto abierto en el otro conjunto compacto y haces lo contrario y se puede demostrar. El siguiente teorema, sé que ese es un espacio localmente compacto, sea X un punto de X y es una vecindad abierta de X, entonces X tiene una vecindad abierta cuya clausura está incluida, es compacta y está incluida en U. Es decir que, bueno, localmente compacto me quiere decir que en un punto existe una pequeña vecindad tal de que su clausura es compacta. Pero ¿qué te pasaría si X está contenida en U? Yo puedo hallar una vecindad que esté contenida en U, tal de que su clausura sigue siendo compacta. Y la respuesta es sí, este teorema lo dice. La demostración tampoco es nada difícil, solamente utiliza conceptos de compacidad y conceptos de localmente compacto. Bueno, sí. El siguiente teorema sí que es un espacio de Hausdorff localmente compacto. Si K es un subconjunto compacto de X y sea un subconjunto abierto de X, que incluye acá, entonces existe un subconjunto abierto B de X que tiene clausura compacta y satisface justamente eso. Bueno, este teorema viene del anterior teorema más o menos. Me dice que un conjunto K que está unido, que está dentro de un conjunto abierto más grande, puedo hallar un conjunto abierto tal de que su clausura siga en el conjunto mayor, ¿no? Ay, perdón. Ya. Otros teoremas, CX es un espacio de Hausdorff, CAE y F subconjuntos compactos disjuntos de X, entonces es una función continua, es una función continua F que va de X a 0,1. Bueno, en este caso me confundí, aquí era 0, bueno, perdón, sí está bien, 0,1. Tal de que F de X es 0 cuando X está en E y F de X es 1 cuando X está en F. Ahora, es más o menos decir que aquí tengo, por ejemplo, el conjunto E y aquí tengo el conjunto F, aquí la función es 0 y aquí la función es 1. Yo puedo hallar una función continua. Por ejemplo, porque aquí, a ver, por decirlo así, un espacio acá. Entonces yo puedo definir aquí f 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a 1. Y esta función va a ser continua, obviamente. Siempre puedo construir una función así. Tampoco es tan difícil de demostrar, casi más o menos es la idea que he dado. Y el siguiente es el teorema X es un espacio de Hausdorff localmente compacto. Sea acá contenido, un subconjunto de X, conjunto compacto, sea un conjunto abierto, tal de que K está contenido en U. Entonces es una función tal de que tiene soporte compacto y tal de que satisface que es menor que U. Bueno, en este caso es menor que la función característica U y mayor que la función característica K. ¿Qué me quiere decir? Que F evaluado en U, en el conjunto U, es menor que 1. Y F evaluado en conjunto K es mayor que 1. Donde el soporte de F está en bueno, ese también no es tan difícil, también se basa en el anterior teorema. Y el siguiente teorema sí que es un espacio de Hausdorff, ese sí lo voy a usar en la demostración. Sea acá un subconjunto compacto de X y U1 u 2 subconjuntos abiertos, tal de que este K está contenido en en esta unión. Entonces puedo hallar conjuntos K1 y K2 tal de que su unión sea K y que cada uno esté
o sea, cada uno esté contenido en el U sub i. En este caso es U1 y U2. Ahora, este teorema es el que voy a usar en la demostración y, bueno, es un poquito largo también, pero tampoco es nada difícil. CX es un espacio de Hausdorff localmente compacto. CF perteneciente a las funciones de soporte compacto, sea U1 hasta UN, subconjuntos abiertos de X, tal de que justamente su soporte de F esté contenido en la unión. Recordemos que estos U1 hasta UN son conjuntos, bueno, es una colección de conjuntos abiertos, finita. Entonces existen funciones F1 hasta Fn con soporte compacto, tales que esta función F, la inicial, puede ser, es igual a la sumatoria de estas funciones, donde cada FI cumple que su soporte, bueno, su soporte está contenido en UI. Y es más, si la función es positiva, bueno, en este caso es no negativa, entonces las funciones F1 hasta Fn pueden ser tomadas tal de que también sean no negativas. Este es un teorema que voy a usar en la demostración y es muy importante. Y por último, el último de los resultados es este. Sea X un espacio de Hausdorff localmente compacto y sea U, mu, una medida regular de Borel sobre X, si U es un subconjunto abierto de X, entonces este mu de U va a ser igual al supremo de las integrales de f de delta de U con f en el conjunto de soportes compactos, de funciones con soporte compactos y f menor que mu. Bueno, aquí para demostrar este teorema tampoco es tan difícil. Utiliza las nociones de que el sigma álgebra tomado sea un sigma de Borel, que la medida sea una medida regular. Recordemos que una medida regular es que cumpla la regularidad interna y la regularidad externa, y justamente esto me liga a los conjuntos compactos que están contenidos en ese conjunto, en ese conjunto U. Y bueno, sabiendo que es un espacio de Hausdorff localmente compacto, se puede demostrar fácilmente. Bueno, hasta aquí esos han sido los resultados previos y vamos a pasar ahora al teorema de representación de Riesz-Markov-Catani. Y bueno, pues este es el teorema. Sea X es un espacio de Hausdorff localmente compacto, sea Y una funcional positiva sobre Kx. Entonces existe una única medida de Borel regular, mu, tal de que cumple esto, ¿no? Y lo cual se mantiene para cada f, bueno, aquí es sobre X, perdón, lo cual se mantiene para cada f en el soporte de las funciones de soporte compacto. Bueno, pues la demostración sí es un poquito larga y vamos. La parte 1 es la unicidad, porque me dice claramente aquí que hay una única medida. La unicidad es sencilla, pues vamos a asumir que existen dos medidas de Borel regulares sobre X. Entonces, la funcional de f es justamente la integral de f respecto a la medida mu igual a la integral de f respecto a la medida nu, para cada f en las funciones de soporte compacto. Bueno, con el último teorema que hemos dado, vamos a demostrar que justamente estas dos medidas son iguales. Entonces esta medida u vamos a definirla como, bueno, está definida como por el teorema anterior, por este. Está definida como el supremo de las integrales de f de u, aquí claramente es en x, de todas las funciones con soporte compacto, tales que f es mayor que 0 y menor que la función característica u. Sin embargo, como cumple esta igualdad, entonces simplemente lo reemplazo y esta es la propia definición de la medida de u usando este teorema, ¿no? Y bueno, aquí ya demostramos que la medida respecto a, bueno, la medida mu y la medida nu son iguales en todos los conjuntos abiertos. Pero nosotros requerimos de que sean iguales para todo su conjunto de X, bueno, para todo su conjunto X de la medida de Borel. Entonces, vamos a tomar un conjunto cualquiera, ¿ah? Y como es es una medida regular, vamos a utilizar la definición de medida regular, bueno, al menos, bueno, sí vamos a utilizar la definición, donde la medida es igual al ínfimo de las medidas de los conjuntos que contienen a este conjunto que son abiertos. Pero como U es abierto y ya he demostrado que la medida U y la medida nu son iguales, entonces estos conjuntos son iguales y esta es la propia definición, según la medida regular, de nus en ya.
Por lo tanto, las medidas son iguales en cualquier conjunto, porque he tomado cualquier conjunto. Y bueno, ya estaría demostrado que mu y nu son iguales, y eso ya me demostraría la necesidad. Pasemos a la parte 2, la construcción de una medida externa. Bueno, definimos la función de una medida externa. Recordemos que, ¿por qué definimos una medida externa y no de frente a una medida mu? Porque recuerden que una medida mu está definida en un sigma álgebra. Entonces tendríamos que definir primero un sigma álgebra, luego definir mu, y luego ver, ver efectivamente que este mu es una medida. En cambio, el mu externo, bueno, en este caso, sí, el mu asterisco, está definido en las potencias de x. Entonces, eso me ayuda porque ya no tengo que definir primeramente un sigma álgebra. Así que vamos a definir este mu asterisco. Recordemos que en el teorema, este mu tiene que depender de esta funcional. ¿Por qué? Porque pues esta igualdad me lo dice, ¿no? Me hace intuir que este mu depende de este funcional i. Y así es como vamos a definir. Como queremos que la medida mu que obtengamos después sea regular, vamos a definir este mu prima u como el supremo de las imágenes vía la funcional i, con f siendo una función en soporte compacto y f, por decirlo así, menor o igual que conjunto u, como había definido como la notación. Pero esto solo me define los conjuntos abiertos. Ahora, si yo quiero definirlo para conjuntos que no sean abiertos, voy a extender esta definición. Y voy a decir que este mu en A va a ser el ínfimo de todos los mu asterisco en U con U abierto y A contenido en U. Bueno, ya aquí ya he definido la medida exterior. Ahora, bueno, tengo que demostrar que realmente es una medida exterior, es una medida externa. Bueno, no es tan difícil. La primera característica de una medida externa, decir que mu prima de vacío es igual a 0, porque si notemos que si f es menor, por decirlo así, del vacío, implica que esta f es una función 0, porque la función característica del vacío es pues 0, y me dice que f está entre 0 y 0, entonces f es la función 0. Y bueno, viendo cómo he definido mi mu asterisco, es igual a la imagen de este f de 0, que como y es una funcional, me va a dar justamente 0. Bueno, esto ya estaría hecho. Nos falta la monotocidad, sea A1 entre su conjunto de A2, entonces como U asterisco de A2 es, perdón, aquí hubo un error, es igual como al ínfimo de todos los mu asterisco con mu abierto, tal de que A2 está contenido. Pero como A1 también está contenido en A2, entonces este conjunto es es menor que el conjunto de todos los U abiertos, tales que U contiene a U. Eso significa que este ínfimo es mayor que el ínfimo, de los U asterisco U con U abierto y U A1 contenido en U. Y esta es la definición de justamente U asterisco de A1. Con esto ya estaría demostrado la monoticidad. Supongamos que U1 son una secuencia de subconjuntos abiertos de X. Tenemos que mostrar ahora la subaditividad. Ahora, bueno, si se han dado cuenta cómo hemos demostrado, primero hemos demostrado para conjuntos abiertos y luego para conjuntos generales, por la misma forma como hemos definido la medida externa. Así que de manera similar, aquí vamos a tomar primero una secuencia de conjuntos abiertos para luego definir la subaditividad para conjuntos en general. Bueno, sea f una función con soporte compacto que justamente satisface que f es, de cierta manera, menor o igual que la unión de estos un. Vamos a, bueno, como el soporte de f está contenido en esta unión y el soporte de f es un conjunto compacto, por la propia definición de conjunto compacto, tenemos que existe un subcubrimiento finito. Ahora aquí le he puesto n mayúscula. Y vamos a usar el teorema que había dicho, este teorema, donde f puede ser representado por f1 hasta fn. Entonces van a existir funciones, bueno, cumple con todas las características del teorema, entonces van a existir funciones f1 hasta fn, que con soporte compacto, que satisfacen justamente que este f
por decirlo así, es menor que el conjunto UDN, o similarmente decir que Fn es menor que la función característica de UDN. Y que además su soporte está en UDN. Bueno, pues aquí nada más queda que aplicar I, sabiendo que F es igual a F de 1 más F de 2 hasta F de n. Nada más queda aplicar I, ver que justamente I de F de n es menor o igual que la medida externa de UDN, por la propia definición de medida externa que nos hemos puesto acá, para conjuntos abiertos. Y esto a su vez es menor o igual que la sumatoria en general, ¿no? Porque todos estos elementos son mayores que 0, porque asumí que la funcional era positiva, y estoy asumiendo también que estos f de n son positivos. Bueno, estoy asumiendo primeramente que este f de n es positivo. Para manera general, sabemos que cualquier función puede ser definida como la resta de dos funciones positivas, no negativas. Entonces, me voy a concentrar en el caso de que sea simplemente no negativo. Bueno, justamente ya que tengo esta relación, aquí tomo supremo, y bueno, esto ya es una constante, por decirlo así. Entonces me va a dar justamente la subaditividad que yo quería, que era esta. Así que tenemos la subaditividad, pero para conjuntos abiertos. Ahora, para conjuntos en general, supongamos que AN es una secuencia arbitraria de subconjuntos de X, y asumamos que la sumatoria justamente de estos AN es menor que infinito. Caso contrario, si fuese infinito, ya estaría hecho porque eh, cualquier número es menor que infinito, así que ya estaría hecho. Vamos a usar el hecho, cómo se resuelve usualmente los problemas de... no me acuerdo cómo se llama ese problema, pero también usaba el hecho de que la sumatoria de estos dos a la menos n es igual a 1. Vamos a usar ese hecho. Entonces, sea un epsilon un número positivo cualquiera, y también usando la propia definición que he puesto al inicio, que U es igual al ínfimo de todas las de la medida externa de todos los conjuntos abiertos que contienen este A. Pero por la propia definición de este A, perdón, de esta medida externa de un conjunto que no sea necesariamente abierto, y por la propia definición de ínfimo que sabemos que para todo epsilon, en este caso estoy tomando el epsilon como epsilon entre 2 a la n, va a existir un conjunto abierto o a la n tal de que cumpla esto. Y bueno, ya tengo aquí un conjunto que es abierto y aquí tengo mi conjunto inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sumar. Sabemos que la medida exterior de todas estas uniones es menor que la medida exterior de las uniones de U a la N. Bueno, esto se ve simplemente del hecho de que bueno, aquí no sé, no lo he puesto, pero aquí es menor igual que la medida exterior de A a la N. Y bueno, aquí simplemente, bueno, aquí esta parte es por la subaditividad que ya he probado, que es aprobado para conjuntos abiertos, ¿verdad? Y esto último viene de acá, y me da un epsilon, y esto es para todo epsilon, así que se cumple la desigualdad. Como epsilon fue elegido arbitrariamente, podemos tomarlo tan pequeño como queramos, y en este caso se va a cumplir la subaditividad. Bueno, ya tenemos que esta medida es una medida externa, efectivamente, pero lo que queremos no es una medida externa, sino es una medida. Entonces, vamos a usar el teorema que había puesto acá, donde puedo definir una medida a partir de medida externa, usando justamente el sigma álgebra de todos los conjuntos medibles. Entonces vamos a usar ese lema para poder definir una medida. Bueno, antes de definir eso, vamos a poder probar que todo subconjunto de Borel de X es U asterisco medible. Bueno, sabemos que todos los conjuntos U asterisco medibles son un sigma álgebra. Tenemos que mostrar que para cada subconjunto abierto, porque recordemos que el sigma álgebra de Borel, bueno, generado, son los conjuntos abiertos que me generan ese sigma álgebra. Entonces vamos a tomar uno abierto en X. Tenemos que mostrar justamente una desigualdad, porque la otra ya es evidente, para todo A, que es un subconjunto de X. Como es un subconjunto cualquiera de X, y por la propia definición de sigma asterisco, y por la propia definición de ínfimo, sé que existe un B que es abierto, tal de que esto se cumple. O sea, para todo epsilon existe un B que sí va a depender del epsilon,
tal de que esto cumple. Empecemos usando la definición de U para ya un conjunto abierto, que en este caso es la intersección de B, intersección U, que es abierto. Y para ello vamos a tomar F1, que es una función de soporte compacto que satisface justamente que es menor que, bueno, por decirlo así, menor que B intersección U, y que su imagen respecto a la funcional I es mayor que U asterisco B intersección U menos epsilon, y esto es por la propia definición de supremo. ¿Listo? Perdón, por la propia definición de supremo. Bueno, tomamos acá como el soporte compacto, perdón, el soporte de f de 1 y elegimos una función f de 2 que también con soporte compacto, tal de que también cumple lo mismo. Recordemos que como K es compacto, también se puede mostrar que es cerrado y esto también sería abierto. Y bueno, se puede ver que f de 1 más f de 2 es menor que, bueno, es menor que B, por decirlo así, y que este B intersección U en C está contenido en B intersección K de C. Y bueno, aplicando I a f de 1 más f de 2 y viendo que esto es, bueno, la función característica de B, se puede mostrar simplemente, se puede mostrar esto, se puede ver claramente esto, y como epsilon también puede ser tomado tan pequeño como queramos, se obtiene justamente la desigualdad que queremos. Así, obtenemos que todo conjunto, su conjunto de Borel en X es U asterisco medible. Ahora vamos a crear la medida. Ahora deseamos crear la medida. Ya sabemos que todo conjunto abierto, bueno, en este caso el conjunto en la sigma álgebra de Borel es un conjunto U asterisco medible. Entonces vamos a definir la medida. Y bueno, si restringimos U asterisco a este M, que es todos los conjuntos medibles, medibles con el sigma asterisco, esto, como hemos dicho, este U es una medida para este conjunto. Pero como dijimos, hemos demostrado que todo conjunto, todo conjunto en el sigma de Borel es medible, podemos tomar otra restricción, en este caso sería el conjunto sigma álgebra de Borel, y a esta recién voy a llamarle la medida. La medida va a ser la medida exterior o asterisco restringida al conjunto sigma álgebra de Borel. Bueno, pues esta sería mi restricción y solo faltaría probar que esto es una medida. Y bueno, ya demostramos que es una medida por el teorema anterior. Habría que ver la regularidad. Y la regularidad se muestra con, bueno, voy a dar aquí un lema, que tampoco es difícil de probar. Sea X y defines como el teorema de representación, sea mu asterisco definido anteriormente, y supongamos que hacen su conjunto de X, y que F es una función con soporte compacto, tal de que F evaluado en el conjunto A es mayor o igual que 1. Entonces, el mu asterisco de A es menor que la imagen de F, con F entre 0 y la función característica A. O sea, es decir, que F en A es menor que 1. Y bueno, y si es compacto, entonces, bueno, este lema tiene dos puntos. Primero, me dice que si F es mayor que la función característica, entonces la medida exterior de A es menor que la imagen de F. Ahora, si es que F es menor que X, la función característica de A, y mayor que 0, y A, aparte de eso, cumple que es compacto, entonces tengo que la imagen de F es menor o igual que la medida externa de A. Bueno, tenemos que demostrar justamente que es esta medida regular. Primero tenemos que demostrar que en todo conjunto compacto esta medida es finita y podemos demostrar la regularidad. Me parece que aquí vamos a demostrar la regularidad, sí, la regularidad interior. La regularidad exterior sale directo, por lo que había dicho que si demuestro que para todo conjunto compacto su medida es finito, las dos definiciones suelen ser equivalentes. Bueno, son equivalentes, perdón. Entonces vamos a demostrar la primera sección. Primero, sea cada un subconjunto compacto con medida, finita. Tenemos que demostrar justamente esto. Entonces vamos a hallar, como la función f está definida en un soporte, en un conjunto, está definida me parece que en este caso, tu conjunto compacto. Ya, entonces la función que sea menor que
que la función característica de K va a ser menor o igual que 1, al menos en el conjunto compacto de K, y con soporte compacto, ¿no? Y siendo soporte compacto, son los puntos en los que es distinto de 0, y en este conjunto, como es compacto y es una función continua, va a tener máximo y mínimo. Y bueno, para todo el resto del espacio es 0, así que ahí no había problema. Y esta función va a estar acotada. Entonces, todas las funciones en el conjunto de las funciones con soporte compacto son acotadas. Ahora, bueno, como la función, para toda función en soporte compacto es acotada, entonces la imagen vía la función ali también va a ser acotada. Bueno, CAT ya hemos dicho que es un conjunto compacto, está contenido en abierto U, y bueno, este U también puede ser X si es que no hay un abierto que lo contenga. Bueno, voy a usar la propiedad, bueno, voy a usar este lema. Tenemos que una función, bueno, vamos a usar un teorema que ya hemos visto anteriormente, y que si yo tengo un K, perdón, que está contenido en un abierto, yo puedo definir un F tal de que sea mayor que X, la función característica de K, o lo mismo que decir que F sea mayor o igual que 1 en este K, para todo X que pertenece a X. Ahora, por la primera parte del lema anterior, que es esta parte, decimos que la medida exterior de K es menor igual que la imagen de justamente esto, porque cumple bueno, cumple todos los requisitos y obtenemos justamente esto. Pero como la imagen de F para todo F que pertenece al soporte compacto es finito, entonces la medida también va a ser, perdón. Porque, bueno, esta funcional, bueno, perdón, esta función, el soporte compacto, tiene máximo y mínimo. Bueno, es acotada. O sea, para todo funcional, para todo f en las funciones de soporte compacto, esta función f va a ser, por decirlo así, acotada. Y la funcional vía una función acotada, bueno, en este caso, este funcional va del espacio de las funciones continuas al espacio de los reales. Y es un espacio de Banach, con las condiciones necesarias para el X, ¿no? Que en este caso que es localmente compacto, y de Hausdorff. Si no me equivoco, se puede demostrar que es un espacio de Banach. Y bueno, siendo que F es acotada, esta funcional también va a ser acotada. Bueno, es algo que no dije, bueno, es algo de funcional. Pero, como dije, si X es localmente compacto y es de Hausdorff, se puede demostrar que justamente, en este caso sería el espacio, bueno, el espacio de las funciones continuas en X a los reales es de Banach, es un espacio de Banach. Perdón. Y esto puede verse como la norma de, justamente, de I, me parece, por la norma de F. Y bueno, pues entonces como el F es compacto, entonces ya me diría que esto es justamente, perdón, de como F es acotado, me diría justamente que esta función, bueno, que esta I de F también es acotado. Bueno, entonces ya demostrando, bueno, usando el lema anterior, como ya queda acá, se demuestra que ya bueno, se demuestra que justamente aquí, por esta desigualdad, demostramos justamente que la medida exterior para conjuntos compactos, bueno, que en este caso, perdón, aquí era U de K, va a ser finita. Ya bueno. Ahora vamos a demostrar la regularidad interior. Tenemos que para conjuntos abiertos, estas dos medidas, porque una es la restricción de la otra, van a ser iguales. Y bueno, esta medida exterior, como la hemos definido, es el supremo de las imágenes de F, con F en soporte compacto, función de soporte compacto, y F, de cierta manera, decirlo así, menor que U. F menor que U, si su parte es compacto, entonces F está entre 0 y la función característica del soporte de F. Ahora, ¿por qué? Porque justamente me dice que F es menor igual que el soporte, perdón, la función característica de U. Eso significa que en U
la función de f es menor o igual que 1, y su soporte de f, porque recordemos la definición de este f de asterisco de u, su soporte de f está contenido en u. Y ahora, este u es aquí no lo he puesto, este u es un u abierto que contiene k. Entonces, como este f es menor o igual que 1 en u, también va a ser menor o igual que 1 en el soporte de f. Y justamente por eso llamo esta desigualdad, aunque también se puede ver directamente que f es menor que 0 y menor que la función que el soporte de f. Y entonces la función de 0, la función va a estar entre 0 y la función característica del soporte de f. Por lo tanto, podemos aplicar el lema anterior, este lema, pero para la segunda parte, porque ya sabemos que justamente el soporte de f sabiendo que f está en el conjunto de las funciones de soporte compacto, es compacto. Entonces vamos a tener justamente esta desigualdad, que la imagen de f va a ser menor o igual que el mu, ¿verdad? En el soporte de f. Bueno, pues vamos a usar la propia definición de mu por esto, que es el supremo de las imágenes de f con f en las funciones de soporte compacto y f, por decirlo así, menor o igual que 1. Esto va a ser menor o igual por esta desigualdad a la medida del soporte de f con f en el soporte compacto y f menor que 1. Ahora, en vez de tomar f, en vez de tomar el conjunto vía f, vamos a tomar el conjunto vía k. Si se dan cuenta acá, vemos que este soporte de f es un compacto y vemos que justamente, como dije anteriormente, este k compacto está contenido en u. Estoy tomando un u abierto que contiene este k, mejor por decirlo así. Y este conjunto es mayor que este conjunto, que estoy señalando. Este conjunto es mayor que este conjunto porque aquí estoy tomando cualquier compacto, tal de que este k está contenido en u. En cambio, aquí estoy tomando los compactos, se podría decir, que son el soporte de f. O sea, son compactos, ¿cómo decirlo?, específicos. Y bueno, obviamente este conjunto es más pequeño que este conjunto más grande. Y bueno, pues entonces sus supremos van a ser menores iguales. Y su supremo va a ser menor igual que este supremo. Bueno, y bueno, tenemos que este supremo justamente es... Bueno, ya tenemos la desigualdad que queríamos. Bueno, aquí tiene que ser... ya, perdón. Aquí es menor igual que el supremo de u de k compacto. Me falta la otra desigualdad para que sean iguales. El último hecho es debido a que, bueno, k es soporte de f y la otra desigualdad que lo puse es por la monotoxicidad de u. Perdón, la monotoxicidad de mu, porque recordemos que mu viene de una medida externa. Así que por la monotoxicidad de mu, como aquí k está contenido en u, entonces la medida de k va a ser menor o igual que la medida de mu en u. Así que tomando simplemente supremos, voy a obtener la otra desigualdad. Así que obtengo la igualdad y con esto he demostrado que efectivamente este mu es una medida regular en el interior de Borel. Y también se puede demostrar justamente de manera similar, bueno, sí, de manera similar, que es una regular exterior. Y así se puede demostrar que es una medida regular de Borel. La última parte, la parte más esencial, creo que del teorema, es justamente la igualdad para todo f en el conjunto de las funciones de soporte compacto. Bueno, como dije al inicio, nos vamos a restringir a funciones no negativas en conjuntos de soporte compacto, porque toda función puede ser representada por la resta de dos funciones no negativas. Ok. Bueno, entonces tomamos una función no negativa, vamos a definir funciones f de n, y vamos a tomar un épsilon. Un épsilon arbitrario, simplemente voy a tomar que sea positivo, y voy a definir una familia de funciones. De esta manera. Este f de n es 0 si es que f de x es menor que n-1 por epsilon. Es f de x menos n-1 entre epsilon si es que f de x es mayor que n-1 epsilon y menor que n-epsilon. Y es epsilon si es que f de x es mayor que n por epsilon. Es como si a la función, si yo tuviera la función de acá, o sea, cualquier función que tuviera que fuese solamente no negativa, la partiese vía el eje y por intervalos de epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon, hasta así hasta en epsilon.
Pero como la función f inicial tiene soporte compacto, significa que es acotada. Entonces, para un, no sé, un m epsilon, la función ya va a ser 0. La función fm va a ser 0, porque ya no hay preimágenes que pueda tocar o que intersectan, ¿no? Y para los demás, digamos Fn, F1, F2, F3, simplemente es tomar la vertical, en este caso, bueno, las preimágenes, ¿no? Las preimágenes, y proyectarlas en el eje, en el eje X, 0, si es que, si es que, por ejemplo, en el caso n igual a 3, por ejemplo, 0 si f de x está debajo de 2 epsilon, y, y f de x menos, ¿qué sería? 2 epsilon. Entonces si f de x está entre 2 epsilon y 3 epsilon. O sea, voy a partir aquí, voy a partir mi intervalo en el, bueno, viéndolo en el caso R por R, para que sea sencillo, partiendo mi y en epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon, y por ejemplo, si yo quiero hallar f de 3, pues voy a partir, voy a tomar f de 2 epsilon y f de 3 epsilon. Para lo que está de abajo, voy a tomarlo como 0, para lo que está de arriba, voy a tomarlo como e, y para lo que está de acá, voy a tomar la misma función, pero trasladada a 2 epsilon. Y bueno, se puede ver, ustedes lo pueden graficar si quieren, de manera, para que se pueda visualizar, que justamente estas funciones f de n, su suma me va a dar f. Y aparte estas funciones tienen soporte compacto, porque la propia función f tiene soporte compacto. Entonces, esta función f es la sumatoria de estas funciones n, y como dije anteriormente, como f tiene soporte compacto, tiene un máximo y un mínimo, y a partir de un m, f de m va a ser igual a 0. Entonces va a existir un n, en los naturales, tal de que justamente este f, bueno, aquí tiene que ser n, va a ser 0, para todo n mayor o igual que. Entonces, voy a tomar k sub 0 como el soporte de f, y sabemos que este k sub 0 es compacto. Y voy a tomar, y vamos a definir estos k sub n como las preimágenes, bueno, se podría decir los puntos de x donde f de x es mayor que n sub n, ¿no? Y lo mismo, es como si también partieras el intervalo de y en e, 2e, 3e, 4e, pusieras, no sé, 3e, vías lo de arriba nada más, y eso lo proyectaras en el eje x. Fácilmente se puede ver que estos kn son compactos, porque vienen de funciones con soporte compacto, y bueno, y además son anidados, o sea que cada n más 1, bueno, son secuencias de conjuntos compactos, porque cada n más 1 contiene a cada n. Y bueno, justamente de la propia definición de que estos de f de n, puedo obtener que f de n es mayor o igual que epsilon, la función característica de k sub n, y menor o igual que epsilon de la función característica de k sub n menos 1. Y bueno, aplicando aquí i, pues obtengo que i f de n x, y, perdón, aquí está. Ya, tomando esto y aquí, tomando justamente tomando i, f de n, bueno, estas imágenes están en los reales y es positiva. Y bueno, entonces, tomando justamente las imágenes, obtengo que este va a ser un u mu de x, k aquí me faltó un epsilon, disculpe, error de notación, error de tipeo, bueno. Y bueno, bueno, sumando todas estas, y sabiendo que f de n, la sumatoria de estos f de n, de n igual a 1 hasta n, me da justamente la imagen de f, obtengo esta desigualdad. Pero en vez de tomar i, voy a tomar la integral de f de n de x a ambos lados, y por propiedad integral sabemos que también es lineal, entonces aquí vamos a tener la integral de x k de n, pero en este caso solo me da la medida. Bueno, eso también se da justamente por el hecho que pusimos acá. ¿Dónde está? Aquí está. No, perdón, por esto. Bueno, entonces, aquí está. Bueno, y
haciendo lo mismo, sumando otra vez, utilizando la propiedad integral que la sumatoria puede entrar cuando es finita, obtenemos esta otra desigualdad. Y si nos damos cuenta, vemos que las dos desigualdades mencionadas, I de F y la integral de F respecto a la integral de Borel, la integral de la vez, pues de la medida de mu, están en el mismo intervalo, porque estos dos son extremos en el mismo intervalo. Entonces, si demostramos que la longitud de este intervalo es igual a 0, entonces podemos demostrar que estos dos son iguales. Bueno, entonces solo nos queda pues ver cómo es su medida, y en este caso sería solamente como es un intervalo, vemos la longitud, que es la resta de estos dos. Y bueno, se puede demostrar como esto es una, telescópica, se pueden ir, simplemente van a quedar los términos final e inicial. Y como esto es ya un conjunto, bueno, esto es una constante, esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque, bueno, epsilon fue tomado arbitrariamente, simplemente dijimos que iba a ser tomado igual a 0, entonces, no sé, yo podría tomar 1 entre m, y m tendrá el infinito, así que esto va a tener el infinito. Y recordemos que este epsilon no depende de ninguna de las otras variables, entonces estos dos conjuntos van a tener longitud 0, y estas dos expresiones van a ser iguales. Y así, pues demostramos la parte 7, que es la última para demostrar este teorema. El teorema de... perdón. Ese teorema. Ahora, bueno, así termina la prueba. Y bueno, aquí quisiera decir algo más. Existen otras pruebas. Recordemos que esta prueba, la que le dio al final Kukatani para conjuntos localmente compactos de Hausdorff, la dio en 1941, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Y desde ahí han pasado bastante tiempo, bastante tiempo. Y ha habido otras pruebas. Y hay una prueba un poco más corta, y eso no quiere decir que sea más sencilla, que tiene que ver con espacios extremadamente disconexos, o espacios de Sanden, algo así. Y también tiene que ver con teoría de categorías. Y, bueno, es para aquellos que quieran profundizar un poquito más, porque sabemos que los espacios localmente, bueno, en este caso ya creo que espacios compactos de Hausdorff forman una categoría con las funciones continuas, obviamente, y las funciones, bueno, las funciones donde se puede definir un sigma álgebra de Borel, me parece, también forman una categoría, también con las funciones medibles como funciones, bueno, en este caso también funciones continuas serían. Y por último, las funciones, me parece que de Banach, también forman la categoría de las funciones de los espacios de Banach, forman también una categoría con la función continua, bueno, en este caso, con funciones continuas, nomiomorfas me parece, no estoy muy segura, y forman una categoría, y bueno, lo único que habría que demostrar es encontrar un functor que lleva de, perdón, de las funciones en esta categoría a funciones en otra categoría, y que justamente cumplen esto, ¿no? Y va a ser un functor, me parece, una transformación natural, porque va a cumplir la conmutatividad por la propia definición de ser una medida de Borel. Solo habría que demostrar, en este caso, que este functor es sobreyectivo, que para ello se demuestra el teorema de Reisman-Kukatani para espacios extremadamente disconexos. Los espacios extremadamente disconexos son aquellos espacios donde los conjuntos, la clausura de los conjuntos abiertos sigue siendo abierto. Por ejemplo, un ejemplo serían los casos discretos, finitos, es un conjunto extremadamente disconexo. Y estos espacios, también voy a definir una medida, bueno, una medida en estos espacios, y por el teorema de extensión de Carettieri, voy a poder definir una medida, me parece que, o sea, voy a poder definir una medida en un subespacio de este espacio, y por la medida del teorema de Carettieri, la expansión, voy a poder definir una medida en todo el conjunto. Y también se puede demostrar que estos espacios extremadamente disconexos son densos en los espacios funcionales que van de funciones continuas a las reales. Y con ello,
y usando otro lema, que no me acuerdo ahora cómo se llama, se puede demostrar este teorema de Riesz-Markov-Guattani. De otra manera, claro, usando otros lemas un poco más, tal vez, más avanzados, podría decirse. Y la prueba es, como dije, más corta, porque utiliza creo que 2 lemas, nada más, y ya lo demuestra. Y bueno, esta prueba, por ejemplo, fue dada por Garling. Aquí creo que en las referencias lo puse. No sé si lo puse. Bueno, creo que sí lo puse. Fue dado por Garling, creo que en 1970 y algo. Y bueno, es una prueba, como dije, corta, pero no sencilla. Y bueno, algo más que decir de este teorema es que el teorema de representación de Riesz, que bueno, este teorema, este último, obviamente tiene 3 nombres porque han sido 3 personas que lo han ido modificando. En un principio, Riesz tomó espacios, me parece, de Banach. Markov lo demostró por espacios no compactos. Y Guattani lo demostró por espacios de Hausdorff localmente compactos. Me parece que Markov lo demostró por espacios compactos, perdón. Y al final Guattani para espacios de Hausdorff localmente compactos. Pero en un inicio, cuando Riesz lo demostró, pues estaba ligeramente distinto esto, porque me dice que la funcional bueno, la imagen de vía la funcional I de f es igual a f por un dt de alfa, donde este alfa es una función de variedad acotada. Y bueno, pues Riesz utiliza algunos otros conceptos de medida para poder demostrarlo, para espacios de Banach, me parece. Y bueno, la prueba es un poquito larguita, también la he puesto en las referencias, es que si quisieran poder verla. Pero como dije, este teorema es más general, porque ya toma los conjuntos de Banach como espacios de Hausdorff localmente compactos, porque ya tienen bueno, una norma. Y bueno, creo que no habría mucho que decir. Bueno, tal vez una aplicación que, bueno, ya se conoce en análisis funcional, eso es algo elemental de análisis funcional al menos, es que al menos en los espacios de Hilbert, por ejemplo, el teorema de representación de Riesz es bastante más sencillo de demostrar. Es mucho, mucho más sencillo porque ya hay un producto interno. Pero nos ayuda al menos para poder ver las equivalencias entre los espacios LP, bueno, los espacios dual LP con los espacios dual LQ, donde LP y P y Q son conjugados. Bueno, eso sería una aplicación, pero como dije, este es un teorema un poquito más general. Si buscan en internet, hay también hay demostraciones de este teorema, pero para espacios X, a veces con más restricciones, cuando son con sigma compacto, a veces con menos restricciones. Si se dan cuenta aquí, esta funcional, por ejemplo, he tomado el caso que el espacio, el cuerpo, es los reales, pero también puede ser los complejos. De hecho, debería ser los complejos. Pero es similar, porque las funciones medibles, los complejos también, que es f más i de g, simplemente f de g son también funciones medibles. Bueno, la demostración sería igual, solo que un poquito más larga, porque tenemos que aumentar ahí f más i de g, pero se sigue de manera análoga a esta demostración. Así que, bueno, pues creo que eso sería todo. Ya aquí están las referencias que usé. Como dije, ahí puse de las demostraciones alternas que utilizan teoría de categorías y espacios extremadamente disconexos. Y bueno, aquí me faltó, creo que tengo que modificar esto. Y creo que eso sería todo. Gracias por... bueno, si hubiera alguna pregunta, eh, por favor, no sé si pueden hacer el chat o pueden encender su micro. Gracias, Cris. Sí, si alguien tuviera alguna pregunta para hacerla, creo que Julio, puedes activar su micro, no hay problema. Hola. Bueno, mi pregunta más va más a cómo relacionas el teorema de representación de Riesz normal con este que tienes para esencialmente el teorema de acá es para funcionales positivas en bueno, en las funciones de soporte compacto en un espacio localmente compacto y Hausdorff. Es como vas de uno para el otro. En un Tu pregunta espera. Tu pregunta es que, ¿cómo voy de los espacios localmente compactos de Hausdorff a los espacios de Hilbert? Ajá. Algo así. Bueno, los espacios de Hilbert,
bueno, se define ya una norma, y pues una norma ya, un espacio que tenga una norma, es ya un espacio métrico y ya es, eh, ya es directamente un espacio de Hausdorff, y creo que también localmente compacto. No estoy segura de esto, creo que sí. Sí, sí. Luego, es que cuando tomas espacios de Hilbert o espacios de Banach, en este caso ya tienes una norma definida, y ya No pues un son espacio localmente métrico. compactos. O sea, eso es de dimensión finita, ¿o no? Mm, bueno, Y aún así, sí, o sea, hasta donde tengo entendido, uno querría hacer el paralelo entre estos KDX y mi espacio de Hilbert. Pero si es que el espacio de Hilbert es si van a Caloglu, Pauker. Si es que bueno, con Hilbert van a Caloglu. Bueno, en fin, al margen de eso, lo que estás tratando acá de estudiar es una especie del dual de tu KDX, y en otro caso estarías estudiando al espacio de Hilbert como un espacio localmente compacto y Hausdorff. Entonces no sé bueno, cómo es que, funciona. bueno, la demostración al menos del teorema de representación de Riesz para espacios de Hilbert Ujú. es un poquito más sencillo porque no utiliza conceptos topológicos, utiliza ya conceptos netamente del producto interno, y es ahí donde se obtiene la demostración realmente. Pero aquí, por ejemplo, este X no tiene que ser un espacio de Hilbert. Bueno, de hecho, si ves la demostración del teorema de interpretación para espacios de Hilbert, cómo define, cómo llega justamente a una igualdad similar a esta, es usando el producto interno, demostrando que se puede obtener un producto interno definiéndolo como la integral de estas dos funciones. Y bueno, en ningún punto utiliza propiedades topológicas del espacio, me parece. En cambio, este teorema es netamente utiliza espacio, utiliza las propiedades topológicas del espacio X. Y, eh, y bueno, y eso. Bueno, no estoy segura, no te puedo contestar ahorita si es que realmente un espacio de Hausdorff, bueno, un espacio de Hilbert es un espacio, sé que es un espacio de Hausdorff, pero no sé si es localmente compacto, no estoy segura. Pero en caso que no lo sea, en la demostración me parece, a menos que lo he visto en análisis funcional, no utilizaba conceptos de topología. Ujú. O sea, lo que supongo es que realmente no están tan conectados los dos teoremas. Pues son teoremas similares en cierto aspecto en que te estudian el dual de un espacio, pero creo que en sí uno no te lleva al otro ni el otro te lleva al uno. Sí, creo que sí es eso. Bueno, no estoy segura, tal vez no lo he visto por esa parte, pero bueno, no estoy segura bueno, no, tampoco me parece que una especie de Hilbert sea localmente compacto, porque esta es una propiedad local, o sea, para cada punto debe existir una vecindad tal de que su clausura sea compacta, ¿no? Entonces, no sé si todo espacio de Hilbert cumple eso, pero como dije en la demostración, no utiliza nociones de topología, al menos me parece que lo que recuerdo que haya visto de la demostración. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias. Yo tengo una, pero solamente es una curiosidad de qué pasa si la función no es positiva. Si la funcional es positiva, bueno, aquí se utiliza la funcional positiva justamente para poder acotar la función tanto de de manera inferior y superior. Y también para poder utilizar que I de F va a ser, bueno, que la funcional va a ser, ¿cómo decirlo?, monótona o algo así, para poder demostrar la última sesión que había hecho, desigualdad, ¿no?
Pero como dije, una función f puede ser expresada como la resta de dos funciones no negativas en este caso, que es f de más y menos f de menos. Por ejemplo, bueno, espera. Estos f son funciones continuas. Son funciones continuas que van de x a r. Sí, son funciones que van, no, sí, son funciones que van de x a r. Entonces, sí, estaría bien decir que f puede ser expresada como la resta de dos funciones. Sí, sí, creo que era eso. Creo que era que toda función se puede expresar como combinación de funciones positivas. Entonces, al fin y al cabo, vas a llegar a algo parecido, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, pregunta.